Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 15 y hoy vamos a hablar de Tomás Escalón y contractualismo moral. Este episodio es dedicado a Tomás Escalón, que a lo largo de su carrera ha propuesto una perspectiva ética que pone en el centro las razones que las personas pueden ofrecer para justificar sus acciones ante los demás. Se le conoce como el principio de racionalidad. Su obra más conocida es Lo que no podemos rechazar, y aquí ofrece una visión profunda de cómo debemos pensar sobre las normas morales y las decisiones éticas. A través del enfoque contractualista, Escalón sostiene que las principales reglas y principios morales que debemos seguir son aquellos que nadie podría razonablemente rechazar en un proceso de deliberación ética. Entonces, vamos a adentrarnos en este concepto de contractualismo moral. Este concepto de contractualismo moral es desarrollado por Tomás, que es una teoría ética que sostiene que una acción es moralmente correcta si se basa en principios que ninguna persona razonable podría rechazar. Bastante lógico, bastante coherente, muy cuajado, y es una versión moderna del contractualismo que históricamente ha sido asociado con filósofos, los contractualistas clásicos, ¿no? Rousseau, Locke y Hobbes, pero Escalón no se enfoca principalmente en la justificación hacia los demás o por el gobierno político para que tenga sustento el Estado, sino se basa en un término ético para definir lo que es contractualmente moral, ¿no? Algo que sea aceptado por todos, y en algunos casos existe esta justificación interpersonal donde la moral se trata en esencia de dar razones y justificaciones a los demás. Cuando actuamos debemos poder explicar nuestras decisiones de forma que quienes se ven afectados por ellas no tengan razones razonables para rechazarlas, e incluso sean tan aparentes que no necesiten justificación. Y en este sentido conlleva un tipo de ética relativista, pero a la vez entendible, ¿no? Contractualmente comprensible. Ya no se apela poco a la empatía, pero más se apela a este razonamiento de justificación obvia, ¿no? Y este concepto de razonabilidad, que es central, no se trata de complacer a todos o de obtener un acuerdo real, sino de imaginar qué principios deben ser aceptados por las personas razonables, y que esas decisiones que ya hemos tomado se consideren intereses de los demás, ¿no? Las personas razonables reconocen el valor y los derechos de los demás y buscan vivir bajo principios que todos puedan aceptar. Y en esta aceptación de principios está este principio de razonabilidad. Y también tenemos que hablar del rechazo razonable, que este es un principio moral incorrecto, porque si alguien afectado por él tiene razones justificadas y razonables para rechazarlo, lo rechaza. Por ejemplo, si un principio permite discriminar a un grupo por su origen, los afectados tendrían razones razonables para rechazarlo, ya que vulnera su igualdad y su dignidad. Pero esto evidentemente es tan razonable que llega al punto de ser obvio en este principio de rechazo razonable frente a la justificación, basado por el principio de razonabilidad. Y en este sentido hace una diferencia con el utilitarismo, ¿no? Porque el contractualismo no se basa
solo en maximizar el bienestar total, como en el utilitarismo se da, ¿no? Se da ese tipo de beneficio a la mayoría en perjuicio de una minoría. Pero el contractualismo se enfoca más en el respeto en cada individuo y en evitar que se violen derechos, incluso si con ello se lograría una mayor bienestar para la sociedad, un beneficio global para todos. Un ejemplo práctico de esto sería una empresa que decide pagar salarios muy bajos a sus trabajadores para satisfacer más beneficios, para obtener más beneficios. Entonces, según el contractualismo, esta acción sería incorrecta si los trabajadores tienen razones razonables para rechazar esa política, porque vulnera su bienestar, su dignidad y las necesidades básicas también, ¿no? Y aunque la empresa y los consumidores se beneficien de eso, entonces no se aplicaría este contractualismo moral en la relación que la empresa tiene con sus trabajadores. Es bastante interesante porque conlleva un tipo de justificación de las normas morales, ¿no? La idea central de la justificación de las normas morales que Escalón propone es que las normas no son válidas por ser impuestas por una autoridad de arriba hacia abajo, sino que o de una mayoría o de tradiciones, de costumbres, la gerontocracia, sino es porque pueden ser justificadas racionalmente ante todos los afectados. Y este principio de consenso racional que conlleva a una norma es lo que determinaría ya que sea una acción correcta. Entonces,
Bien, entonces el utilitarismo tiene énfasis en maximizar las consecuencias positivas, placer, bienestar, felicidad para el mayor número de personas. El principio básico de esto es que la mayor felicidad para el mayor número de personas tiene que ser la acción correcta. Y el fin justifica los medios, evidentemente, sin sacrificar evidentemente una persona, que no sería lo adecuado, pero si es aplicable a este bienestar general, entonces es lo correcto. Si despedir a 10 empleados mejora las ganancias y beneficia a 100 personas, el utilitarismo diría que es lo correcto. Tenemos claro ahí. Y Scanlon ve este enfoque que puede ignorar derechos individuales, y de hecho lo hace, y puede justificar sacrificios injustos, y de hecho lo hace. Bueno, no vamos a entrar más allá, solo vamos a decir que se aplica. Entonces, ya que solo mira el balance total de la felicidad, pero esta felicidad es cuestionable, no es algo cuantificable, no es algo que podamos medir matemáticamente, el bienestar o la felicidad, no es algo que se pueda medir, solo se puede medir el índice económico, y este índice económico no es algo que conlleve de forma holística la felicidad, el bienestar personal, la paz mental y demás. Bien, la deontología, por otro lado, lo que importa son seguir ciertos deberes, seguir las reglas morales objetivas, independientemente de las consecuencias. Entonces, el principio básico de esto es que hay cosas que nunca se deben hacer: mentir, matar y demás, ¿no? Aunque las consecuencias sean buenas, no se van a hacer por nada en el mundo. Entonces, la valoración acá es que los medios importan. No se puede usar a las personas como medios para un fin, sino que se debe tratar a las personas como fines en sí mismas. Un ejemplo de esto: mentir está mal. Mentir está mal, aunque ello pueda salvar muchas vidas, porque mentir viola un deber moral. Entonces, Escalón dice que a veces seguir reglas de forma rígida ignora las circunstancias en las que se aplican esas reglas, ¿no? Y también las razones de las personas afectadas no se toman en cuenta. Esta perspectiva es una forma rígida de tratar de abarcar ambas cosas y también a la proponer una ética muy importante. Lo que importa es que, bueno, bastante interesante y muy aplicable a todos. Bueno, Escalón menciona que este contractualismo, lo que importa en este enfoque ético es que los principios sean aceptables por todos los afectados, considerando sus razones y sus puntos de vista, y una acción es correcta si se basa en principios que nadie podría rechazar razonablemente. Entonces, importa justificar las decisiones a las personas, considerando cómo afectan a cada individuo. Importa justificar esas decisiones a las personas. Mira, estoy haciendo esta acción, pero es por esto, y doy mis razones. Y esa razón, la razón termina siendo algo objetivo, universalizador. Y, por ejemplo, antes de despedir a los 10 empleados, debo considerar si ellos tienen razones razonables para rechazar esta decisión, ¿no? Como perder un sustento y demás razones que ellos puedan tener y que puedan aceptar esta decisión de despedirlos. Si sus acciones y sus razones son fuertes y justificadas, no es moralmente correcto despedirlos, aunque beneficie a la mayoría. Esto es algo muy interesante, porque combina la sensibilidad hacia las consecuencias como lo hace el utilitarismo, pero también respeta los derechos individuales como la deontología, pero da prioridad a la justificación mutua y razonable, que es básicamente una ética que debe ser aplicable en todo el mundo, y que de hecho lo es, ¿no? Hay muchos países que aplican este contractualismo moral, pero evidentemente en países como los nuestros, donde no existe esta educación ética, no existe esta educación filosófica, porque es filosofía pura, no se puede aplicar, ¿no? Simplemente hay utilitarismo o deontología. Y en muchos casos el desarrollo de virtudes tampoco se aplica. Bien, vamos a pasar con los ejemplos, porque consideramos que la vida con ejemplos siempre es más bonita.
Bien, la distribución de la riqueza, por ejemplo. Esto es uno de los debates actuales más controvertidos, más tocados, donde Scanlon nos dice, ¿no?, que la distribución de recursos debe ser evaluada en términos de principios que todos los miembros de la sociedad podrían aceptar razonable. Por ejemplo, si se propone una política económica que beneficie a una clase adinerada a costa de los más pobres, se podría preguntar: ¿es esa política algo que las personas más desfavorecidas podrían aceptar razonablemente? Si no es así, la política sería inmoral, evidentemente, incluso si beneficia a la mayoría, ¿no? Bueno, hay muchos casos que se pueden contraponer acá, pero la justicia distributiva desde este punto de vista no puede ignorar las razones de las decisiones que afectan a los más vulnerables, sino que tendría que llegar a un acuerdo, ser tan razonable que no podría haber un no consenso a esas decisiones. Entonces aquí entra otra vez lo que hablamos la otra vez, ¿no?, de poner el interés personal frente al bien común, ¿no?, presentarlo como un bien común, como una necesidad general. Y evidentemente esto se hace con los medios de comunicación, se hace con diferentes medios para llegar al público y hacer un tipo de dominio. Ya hablaba de este dominio nuestro gran pensador, si bien no recuerdo, David Sobrevilla hablaba de este tipo de dominación, poder y dominación, donde ya mencionaba que había un tipo de cierta dominación, pero esta dominación estaba impuesta por los medios de comunicación, el poder predominante de esa época, que usaba medios para controlar la psicología de las personas. Y evidentemente esto era algo que cuando David Sobrevilla habló sobre esto, no era algo que se podría hacer inimaginable, ¿no? Pero fue revolucionario al pensar que existía una dominación en la sociedad, desde la colonialidad hasta edades más actuales. Entonces se puede hacer que una sociedad piense bien, como se mencionó, ciertos principios podrían hacernos pensar que son razonables cuando no hay un sentido de reflexión y crítica, una falta de filosofía en la sociedad. Cuando no existe filosofía en la sociedad, hace que sea manipulable las personas y no generen un pensamiento crítico. Y al no haber un pensamiento crítico, no habría una razón que se oponga a esto, ¿no? Una razón que diga no es así como se debe hacer, a mí me afecta, sino que utilizan la falta de conocimiento, de reflexión crítica para justificar acciones que vuelven razonablemente universales una acción, una decisión que tome el gobierno. Y esto pasa en sociedades como Corea del Norte, Venezuela, bueno, no en Venezuela, porque hay muchas críticas en Venezuela, hay un pensamiento más reflexivo, pero sí habría un tipo de dominación en este aspecto de lo razonable frente a las decisiones que pueda tomar un gobierno. Es bastante interesante cómo esto funciona, ¿no? Por ejemplo, la ética de la mentira. En situaciones cotidianas a veces nos encontramos con decisiones en las que la honestidad entra en conflicto con el deseo de proteger a alguien o evitar el conflicto, y según el contractualismo de Scanlon, mentir
no es moralmente correcto si la mentira no puede ser justificada razonablemente ante la persona afectada. Si la mentira es algo que no podría ser aceptado razonablemente por otra persona, entonces la acción es inmoral, incluso si se considera que la mentira trae beneficios a corto plazo. Otro tema interesante es el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese tema en el contractualismo de Escalón tiene implicaciones sobre los derechos civiles, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y parecidos, ¿no? La adopción, parecidos. Si algunas personas no pueden aceptar este derecho por razones religiosas o culturales, el principio de Escalón nos lleva a preguntarnos si esta negativa es una razón, es un acto razonable de una persona razonable y se podría rechazar, o es simplemente una emoción, sentimiento de repulsión y demás, ¿no? Algo que no es razonable y que está influido por la subjetividad, ¿no? En su teoría de Escalón, la igualdad y la no discriminación serían principios que deben ser aceptados por todos. La no discriminación y la igualdad ante todos serían principios que es razonablemente aceptados por todos, ya que son fundamentales para que exista una sociedad justa. Y Escalón reflexiona también sobre esta deliberación ética compartida, ¿no? Al centrarse en la justificación mutua, esta teoría evita la imposición de una única visión moral sobre todos los miembros de la sociedad, ¿no? Y es un enfoque que busca la inclusión, la empatía y la comprensión mutua, y lo que lo convierte en una propuesta ética especialmente valiosa para las sociedades pluralistas y diversas. Pero acá también entra en conflicto y entra en debate esta visión de que una sociedad puede perder esta visión de libertad de pensamiento, libertad de reflexión. En el libro Fahrenheit 360, si bien no me acuerdo de este libro, pasaba esto, ¿no? Que había un tipo de odio hacia los libros y eran quemados estos libros. Y esto evidentemente conllevaba un tipo de ir en contra de la crítica, ir en contra de esta razonabilidad, de este principio de razonabilidad. Y uno de los aliados para que no exista ese tipo de gobierno unitario es este desarrollo de la razonabilidad, este desarrollo del pensamiento crítico, este desarrollo de la reflexión. Es bastante interesante también cómo el contractualismo moral nos ofrece esta manera de pensar sobre la justicia, sobre la moralidad, y que pone énfasis en la razonabilidad y en la justificación mutua, y las acciones son correctas y pueden ser justificadas razonablemente frente a todos los afectados. Y la moralidad entonces se construye a través de un consenso ético en lugar de imposiciones autoritarias o utilitaristas. Bien, el principio de razonabilidad de Escalón es aplicable a una gran variedad de dilemas éticos, sociales y incluso políticos, ¿no? Desde la distribución de recursos hasta los derechos civiles. Sin embargo, la teoría también enfrenta desafíos en cuanto a la definición de lo razonable, del término que es lo razonable. Y la epistemología juega un papel importante en definir qué es lo razonable, ¿no? Y cómo manejar los desacuerdos significativos entre diferentes grupos. Bien, vamos a volver evidentemente con Escalón porque nos parece una propuesta sumamente interesante y muy profunda. De hecho, tan profunda que se podría aplicar a una solución universal a esto, pero evidentemente tiene críticas. Bien, nos vemos el día de mañana y vamos a hablar de Martha Nussbaum con la teoría de las capacidades. Evidentemente vamos a volver con estos filósofos a retomar cuando tomemos filosofía política, pero esta posición ética es muy interesante y bastante reflexionadora. Bien, nos vemos el día de mañana.